El miedo a la oscuridad no es un fallo en tu cerebro infantil. Es una cicatriz evolutiva. Hace 6 millones de años, en lo que hoy conocemos como la grieta del Gran Valle del Rift, en África Oriental, existió un ecosistema tan letal que los paleontólogos todavía debaten cómo nuestros ancestros más lejanos lograron sobrevivir un solo día allí. No era una jungla ordinaria, era una trampa mortal tridimensional. Desde el suelo mojado y denso hasta la bóveda impenetrable de las copas de los árboles a 30 metros de altura, cada capa de este bosque albergaba a un asesino especializado. Para un homínido del tamaño de un niño de 8 años, desprovisto de garras, colmillos venenosos o caparazones, dar un paso fuera de su refugio no era salir a buscar comida. Era comprar boletos en una ruleta rusa biológica, donde la casa siempre, inevitablemente, jugaba con ventaja. Hoy te aterroriza el crujido repentino de la madera en mitad de la noche. Pero hubo un tiempo en el que ese crujido significaba que la muerte ya estaba a menos de 2 metros de distancia y te estaba mirando fijamente. Avanzar por este tapiz verde del Mioceno tardío requería algo más que suerte. Requería una paranoia constante e inagotable. Durante décadas nos contaron la historia de que nuestros antepasados bajaron de los árboles a la sabana abierta, se irguieron y allí, bajo el sol implacable, se enfrentaron al peligro. La realidad descubierta en yacimientos como Aramis, en Etiopía, nos cuenta una historia mucho más claustrofóbica. Los primeros homínidos, como el Ardipithecus ramidus, vivían atrapados en una selva húmeda y absolutamente cerrada. En este entorno, la visión a larga distancia era completamente inútil. El campo visual se reducía a unos pocos metros de lianas, hojas gigantes y sombras parpadeantes que jugaban con la mente. Y en ese laberinto visual acechaban bestias que harían parecer a un tigre de Bengala moderno un simple gato callejero inofensivo. El aire estaba saturado del olor a tierra podrida y humedad perpetua, un velo olfativo perfecto para enmascarar el hedor de depredadores que habían evolucionado para ser auténticos fantasmas biológicos. En la sabana abierta, al menos tienes el privilegio de ver venir a tu verdugo a kilómetros de distancia. En este bosque primigenio, la muerte caía desde el dosel arbolado o emergía del fango sin emitir un solo sonido de advertencia. La vulnerabilidad era absoluta y aplastante. Pesar apenas 50 kilos y medir poco más de 1,20 m te convertía, trágicamente, en la base húmeda y sangrienta de una pirámide alimenticia excepcionalmente cruel. Hablemos de monstruos reales, criaturas que no viven en mitos, sino las que dejaron marcas de dientes perfectamente fosilizadas en los cráneos que hoy guardamos asépticamente en vitrinas de cristal. En el suelo patrullaban los macairodontinos, los famosos felinos dientes de sable, pero olvídense de las versiones de las películas de la Edad de Hielo. Especies como el Dinophelis y el Megantherion eran máquinas de matar mucho más pesadas y robustas, diseñadas no para carreras largas y extenuantes, sino para emboscadas explosivas en distancias cortas, aplastando cuellos con caninos aplanados del tamaño de cuchillos de carnicero. Pero mantener los ojos clavados en los arbustos no era garantía de nada. Arriba, en las ramas donde nuestros ancestros creían encontrar refugio seguro, cazaban águilas gigantes prehistóricas. Si un águila coronada moderna puede levantar y cazar monos que doblan su propio peso, sus parientes del Plioceno ostentaban garras del tamaño de la mano de un hombre adulto, armas biológicas capaces de perforar un cráneo homínido como si fuera la cáscara de un huevo frágil en un solo impacto silencioso desde el cielo. Y si, aterrado, mirabas al suelo húmedo para evitar a los felinos, el peligro simplemente se arrastraba hacia ti. Serpientes pitón prehistóricas de más de 7 y 8 metros de longitud se camuflaban a la perfección matemática entre las enormes raíces de los árboles. La amenaza era tan omnipotente, venía de tantos ángulos simultáneamente, que los expertos en paleoecología aún discuten acaloradamente cómo es posible que nuestra línea evolutiva no se extinguiera en un par de generaciones.
Algunos argumentan que fue nuestra incipiente inteligencia social y la formación de grupos cohesionados lo que nos salvó en el último segundo evolutivo, mientras que otros apuntan a una matemática mucho más fría. Simplemente nos reproducíamos lo suficientemente rápido para compensar unas tasas de mortalidad infantil y adulta que hoy nos parecerían apocalípticas. Ninguna de estas respuestas satisface a todos, pero la evidencia en los estratos geológicos es innegable e inalterable. Fuimos, durante cientos de miles de años, la presa favorita y más indefensa de docenas de especies diferentes. Toda esta carnicería sistemática e incesante no solo dejó huesos fracturados esparcidos por la Tierra primitiva, rediseñó por completo nuestra arquitectura neuronal. La psicología evolutiva propone que este bosque letal es el arquitecto principal y responsable directo de cómo funciona nuestra mente en el presente. Existe una hipótesis profunda y fascinante, conocida en el ámbito académico como la teoría de la detección hiperactiva de agentes. Postula de manera muy directa que nuestros cerebros evolucionaron para convertirse en máquinas hiperactivas de reconocimiento de patrones. Si un homínido solitario veía una sombra extraña revolverse en un arbusto cercano, tenía dos opciones frente a él: asumir que era solo el viento moviendo las hojas, o asumir que era un leopardo gigante a punto de saltar. Los optimistas racionales que pensaron que era solo el viento fueron devorados y no dejaron descendencia. Los paranoicos empedernidos que huyeron aterrorizados ante una simple sombra sobrevivieron lo suficiente para convertirse en nuestros tatarabuelos. Esta hipervigilancia tiene defensores feroces que la utilizan como piedra angular para explicar desde nuestra pareidolia esa tendencia automática de nuestro cerebro a ver caras asustadas en las nubes, en los enchufes o en las manchas de la pared de nuestra habitación, hasta nuestra predisposición transcultural a creer ciegamente en entidades sobrenaturales acechando en las zonas mal iluminadas de nuestro entorno. Sin embargo, no todos los científicos compran esta narrativa al 100%. Los críticos de la psicología evolutiva más estricta señalan con acierto que es científicamente imposible comprobar estas conexiones directas en un laboratorio moderno y que el cerebro humano actual está influenciado por demasiados milenios de cultura compleja como para reducir absolutamente todos nuestros miedos al trauma lejano de un bosque africano. Ellos argumentan con bastante solidez que el miedo instintivo a la oscuridad podría ser un rasgo mamífero muchísimo más antiguo y basal, compartido con ratones de campo y ciervos asustadizos, y no un diseño neurobiológico exclusivo que los humanos desarrollamos únicamente para esquivar a los gatos de dientes de sable en el Mioceno. Sea una herencia mamífera general de hace 100 millones de años o una forja específica y brutal en las selvas oscuras del continente africano, el resultado final es innegable. Todavía llevamos las sombras de ese bosque primigenio encajadas muy adentro del cráneo. Solo tienes que observar la fisiología humana más básica ante el miedo. Cuando te asustas de forma repentina por un ruido fuerte a tu espalda, tus hombros se encogen hacia el cuello y tu cabeza se hunde de forma completamente automática. Es un acto reflejo rapidísimo, no lo piensas ni lo decides. Estás, sin saberlo, protegiendo tu arteria carótida del mordisco letal de un depredador que ya lleva millones de años extinto. La piel de gallina no es solo una reacción para combatir el frío invernal. Hace eones, su función era erizar nuestro denso vello corporal en un intento desesperado de hacernos parecer físicamente más grandes e intimidantes ante una amenaza de muerte inminente. El pico masivo de cortisol y adrenalina que te inunda el torrente sanguíneo cuando caminas totalmente solo por un callejón oscuro y sin iluminación de tu ciudad, aullando a tu corazón para que bombee mucha más sangre a tus extremidades, es exactamente el mismo cóctel químico milenario que preparaba los músculos de las piernas del Ardipithecus para trepar frenéticamente por la corteza áspera del tronco de un árbol, mientras una mandíbula chasqueaba a milímetros de sus talones. Nos hemos rodeado de toneladas de hormigón armado, infinitas luces de neón y pantallas de cristal líquido brillantes, creyendo, en nuestra enorme arrogancia moderna, que hemos domesticado el mundo por completo.
Caminamos por calles asfaltadas con la certeza absoluta de que estamos en la cima intocable de la cadena alimenticia, sintiéndonos invulnerables, supremos y separados de la naturaleza cruda. Pero basta simplemente con apagar las luces en una habitación silenciosa para que toda esa elaborada ilusión civilizada se resquebraje en pedazos. En ese vacío oscuro y opresivo, la mente lógica, racional y moderna se apaga casi de golpe, y el instinto más primitivo, antiguo y desesperado, se enciende como una alarma estridente. Cuando te quedas ahí, inmóvil en el silencio, no le tienes miedo a estar solo en la oscuridad. Le tienes un miedo atávico, irracional, profundo y ancestral, a no estarlo. Porque hace millones de años, en un bosque opresivo que hace tiempo dejó de existir, cada sombra que se proyectaba en el suelo podía matarte. Y una pequeña parte de ti, escondida en el fondo de tu cerebro, nunca llegó a salir de allí. Si este vídeo os ha gustado, suscribíos al canal, activad la campanita y compartidlo con vuestros amigos para poder hacer más vídeos interesantes. Nos vemos pronto.